La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, esto es La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Y hoy les tengo un temazo, un librazo y un temazo, tengo que decirlo. Hoy vamos a hablar acerca de usos y costumbres de los araucanos, un libro de Claudio Gay que tradujo Diego Milos, quien me acompaña hoy. La verdad es que hay que decir que es un trabajo notable, yo lo estuve leyendo durante el fin de semana, desde ya lo recomiendo mucho. Pero antes de ir a la entrevista, lo voy a dejar con la primera canción. Esto es Launco y la canción se llama Sin envidia entre nosotros. Luancon en Tainche Amulepe Uchirkelayain, Konkilpewin Kasumutain Mongen Penyilamien Jamu Unyain, Uchirkelayain, Kupa Penor que Cheli Fiuke Amupe Kinyeukeleain, Uchirkelayain, Konkilpewin Kasumutain Mongen Penyilamien Jamu Unyain, Uchirkelayain, Kupa Penor que Cheli Fiuke Amupe Kinyeukeleain. Dejar de lastimarnos entre nosotros, serrucharnos. Estamos perdiendo por soberbia, no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarlo. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodidos como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Winkamon el que tenemos dentro y elimina si no eran nuestros ancestros. Kisule la ninche, fei mutamu leiche, que yung entanyo rupu meu kisau meu. Kisule la imi, fei muta que yu ayuta ni mongen mule baita ni kuhu. Reciprocidad ante la adversidad, los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra en nuestros vínculos, sabiduría tenemos sin tener un título. Nehuentungeta minoraki suam kumeche kayal, mule yuchirche huesasungwal, al kutulanko le uchirche pikei, kupa benor sungu kim sungu, punorche yen piken. Uchirke la yain, konkilpewin kasumutai mongen peñila mien jamu unyein. Uchirke la yain, kupa benor que cheli fiuke amupe kiñeukeleain. Uchirkelayain, konkilpewin kasumutai mongen peñila miel jamu unyein. Uchirkelayain, kupa benor que cheli fiuke amupe kiñeukeleain. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se les pone alfombra roja y se les da todo en bandeja. Y si llega un peña y la puerta les cierran y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy buen chafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento guerreo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuánto aporte a la resistencia, son molidos y borrados por comentarios malintencionados. En destruir están preocupados y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto, la diferencia siempre estará en peña y punto. Sacar los trapos al sol, un poco menos, mate pa' conversar, hasta que concordemos. Nehuentungeta minoraki suam kumeche kayal, mule yuchirche huesasungwal, al kutulanko le uchirche pikei, kupa benor sungu kim sungu, punorche yen piken. Uchirke la yain, konkilpewin kasumutai mongen peñila mien jamu unyein. Uchirke la yain, kupa benor que cheli fiuke amupe kiñeukeleain. Uchirke la yain, konkilpewin kasumutai mongen peñila mien jamu unyein. Uchirke la yain, kupa benor que cheli fiuke amupe kiñeukeleain.
Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña Diego Milos, quien es el traductor y el editor también de este libro que se llama Usos y Costumbres de los Araucanos, de Claudio Gay, del naturalista francés Claudio Gay. Quiero comenzar haciendo este capítulo, quiero hacer una confesión. Yo soy editor y este es uno de los libros que me hubiese encantado tener en mi catálogo. Y de verdad que me parece muy bien que lo haya sacado Random, ¿no? Que es una editorial muy grande, es la editorial más grande del mundo. Porque evidentemente sé que este trabajo va a llegar a mucha gente, va a tener muy buena difusión. Pero de verdad, te lo digo así con pica y con envidia. Pucha, gracias. No, porque es un tremendo libro. Tú me contabas, este libro lleva 145 años, ¿no? 150, Oculto, claro, 150. Sí. ¿Y cómo llegaste a traducir? Cuéntame la historia de cómo llegas hasta esta investigación inédita, hasta este momento, hasta esta publicación de Claudio Gay. Ay, es súper largo, pero voy a hacer un esfuerzo Bueno, y gracias por tus palabras. Ya, tal vez más adelante publiquemos algo juntos. Llegué no llegué por casualidad, o sea, yo trabajaba el tema mapuche por ahí por el año 2006 y particularmente el periodo previo a la pacificación de la Araucanía, ¿no? Creo que en ese momento había una gran laguna en el siglo XIX, se sabía poco del mundo mapuche en el siglo XIX y el siglo XIX es particularmente importante porque se da la pacificación de la Araucanía, que desde mi punto de vista es la mayor crisis que vivió la sociedad mapuche en toda su historia, ¿no? Entonces, trabajando esos temas, investigando fuentes históricas, me enteré, me dijeron que fue Rolf Fester me dijo que Rafael Sagredo sabía que había, en fin, que había, parecía que... Correo de las brujas. Claro, un poco así, que Claudio Gay había escrito un manuscrito largo sobre los mapuches, que era una fuente histórica obviamente muy importante, y ahí me dieron muchas ganas de ver de qué se trataba. De hecho, me hicieron llegar una fotocopia de un capítulo que es el primer capítulo de este libro, Fisionomía, que se dio por casualidad, ¿no? Como que la primera página que yo leí de Claudio Gay ahora está en la primera página del libro. Sí, claro. No, en algún minuto me pareció que era un buen primer capítulo y quedó ahí. Entonces leí esas páginas y me pareció muy notable la manera de describir que tenía Claudio Gay, muy diferente a los otros informantes que dejaron textos de esa época. Y gracias a una beca de doctorado y de apoyo de gente, me fui a Francia a buscar el manuscrito y lo encontré el año 2008. ¿Y cómo fue esa...? Fue ese hallazgo, ¿no? ¿Dónde lo pillaste? Claro, Claudio Gay nació y murió en Draguiñán, que es un pueblo, hoy en día debe ser como Linares, ponte tú, no es una ciudad muy grande. En esa época podemos decir que era una aldea. En esa época estoy hablando del año 1800, que es cuando él nace, ¿no? Y bueno, fui para allá. Esos documentos estaban conservados por una sociedad científica que ahí agradezco, que es la Sociedad de Estudios Científicos y Arqueológicos de Draguiñán. Ellos conservaban el manuscrito y fui y pedí verlo, y bueno, después de presentaciones, digamos, ¿no? De que me conocieran, de que vieran que había detrás una intención seria, me lo facilitaron y con muchísima generosidad, hay que decirlo. Al principio como que fue como, a ver, veamos, pero una vez que se establecieron las confianzas, fueron extraordinariamente generosos. O sea, me alojaron, me dejaron ver el manuscrito, y no solo eso, me pasaron las fotos del manuscrito para poder trabajarlo después en mi casa. ¿Qué son las fotos que están incluidas en el libro? Hay 4 fotos, sí. Claro, son... Bueno, esta es la de Claudio. ¿Y estas son estas ilustraciones? La gente no las puede. Estas son las primeras ilustraciones que pusimos en el anexo gráfico, son las láminas del Atlas dedicadas a los mapuches, de Claudio Gay. Casi todo el mundo conoce el Atlas de Claudio Gay, ha visto por ahí alguna imagen. Y después las siguientes imágenes son páginas del manuscrito, como para que la gente vea un poco de qué se trata, ¿no? Porque no deja de ser un libro especial, ¿no? Como... Obvio. Entonces, bueno, fui y me entregaron las fotos, y también me entregaron un documento Word con una buena parte de la transcripción. Ya le habían hecho la transcripción. Yo diría que habían transcribido buena parte, sí, la mitad o tal vez un poquito más. Ya. Entonces yo lo que hice fue revisar esa transcripción y completar lo que faltaba, ¿no? Y bueno, ha sido lento, pero en Francia tampoco existía como libro. No existía como libro, estaba completo. Claudio Gay muere a los 73 años. Él tuvo una hija que murió
cuando ella era niña, ¿no? Creo que la niña tenía 13 o 15 años por ahí, el año 51, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, y por lo tanto Claudio Gay no dejó herederos, ¿no? Era un tipo que trabajaba muchísimo, que escribía muchísimo, o sea, la cantidad de papel escrito que él dejó es realmente impresionante. Y buena parte, yo diría que la mayoría de todos esos papeles que él acumuló a lo largo de su vida se vinieron en barco a Chile y se conservan hoy en el Fondo Gay del Archivo Nacional. Ya. En Draguiñán también queda una parte importante de papel, de textos, y entre otros este libro, ¿no? Yo siempre digo que si tal vez Claudio Gay hubiera dejado de herederos más directos, el libro se habría publicado después, ¿no? Claro. Como si tu papá dejó un manuscrito que ves que es importante, no sé, en 10 años lo sacas, ¿no? Claro. Pero no sucedió eso. Un sobrino de él se quedó con sus papeles y de a poco él se fue deshaciendo de esto, ¿no? Y ahí Luis Misón, que es un poeta chileno que tiene un olfato extraordinario para los archivos y todo esto, y mucha sensibilidad histórica también, él llegó a Draguiñán y encontró estos manuscritos, ¿no? Pero no los editó. Oye, Diego, ¿y por qué crees tú que no se habían publicado antes? ¿Por falta de interés de los investigadores chilenos? ¿Porque estaban perdidos? Yo creo que porque estaban lejos, porque tengo que decirle, un trabajo bastante difícil de leer. O sea, yo por suerte tenía esta experiencia de haber investigado fuentes del siglo XIX acá en Chile, y por lo tanto hay todo un trabajo como con la caligrafía, de mucha paciencia, de decriptar que... Claro. Entonces está la barrera idiomática. Yo ya había hecho traducciones del francés al español sobre el tema mapuche en Chile. Y también yo creo que hay una razón, esto no es tan seguro, pero más tecnológica, que yo trabajé con un programa que se llama Picasa, que es un programa de visualización de imágenes que te permite hacer zoom muy detallado, ¿no? Claro. Y eso es realmente una herramienta completamente necesaria. O sea, yo no sé si hubiera podido hacer este trabajo con una lupa, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí hay una conjunción de factores, y también de que, bueno, tú que eres editor sabes muy bien que un proyecto de publicar de partida publicar es poco rentable, ¿no? Y claro, publicar una fuente histórica del siglo XIX no es algo que tienta a los editores, para claro, nada. digamos, O sea, no va a ser el próximo bestseller de la temporada. No, y es difícil que lo entiendan también. Como que me tocó mucho de tratar de ir a explicar, oye, se trata de un libro que escribió un señor muy importante en Chile, que está completamente olvidado, pero sigue siendo muy importante, y que habla de los mapuches en el momento justo antes de la pacificación de la Araucanía. Tiene mucho valor. Los editores franceses le dicen, es muy entretenida tu historia, pero no logran captar la importancia que tiene. Y acá en Chile, claro, suscitó mayor interés. Y bueno, el libro le ha ido bastante bien, por lo menos la gente que lo ha leído con mucho placer y con mucho interés, y eso te habla de que es un tema que, claro, que prende más. Sí, claro, o sea, este libro es una joya, lo vuelvo a recomendar, se llama Usos y Costumbres de los Araucanos. La traducción y la edición está a cargo de Diego Milos, que me está acompañando hoy día, y el autor es Claudio Gay, un naturalista francés que hizo muchas investigaciones acá en Chile. Yo te quiero preguntar, para quienes no saben quién es Claudio Gay, claro, ¿y cómo terminó trabajando aquí en Chile? Esas dos cosas quiero que me cuentes. Sí, Claudio Gay es una persona que nace en 1800, ¿no? O sea, a comienzos del siglo XVIII, en un pueblo de provincia, ¿no? Y él tiene una vocación bastante temprana por las ciencias naturales y se la juega para poder ir a estudiar a París, ¿no? Al Museo de Historia Natural, que había sido abierto después de la Revolución Francesa. Claro, se abre a... Que no deja de ser un dato súper interesante, porque se democratiza en la enseñanza del conocimiento científico y permite que este tipo de personajes, que es un gallo de provincia, digamos... O sea, podría haber terminado perfectamente como un campesino el resto de su vida. Perfectamente. Yo no sé quiénes fueron sus padres, no conozco bien la historia familiar de él. De hecho, no sé muy bien la biografía, o sea, sé su biografía científica muy bien, pero sus aspectos más personales los desconozco, aunque se transmiten un poco en su escritura, en el libro. Bueno, él viaja a París a los 20 años y estudia ciencias naturales en el Museo de Historia Natural, que ofrecía cursos gratuitos. Digamos que en esa época Francia y París era donde estaba todo pasando en la ciencia. Estaba todo pasando en la ciencia y estaba todo pasando también en la política, podemos decir. Bueno, ¿no? Porque después de la Revolución Francesa surgen estas cosas, ¿no? Como el Louvre, que había sido el antiguo Palacio del Rey y que se abre como escuela de pintura para el pueblo, digamos. Exacto. Ahora, si llegaban a las masas populares exactamente no lo sé, pero claro, hay una gran apertura del conocimiento y del arte, y Claudio Gay se beneficia de eso. Y ahí él estudia ciencias naturales, tiene bastante talento para terreno, le toca ir a varios lados, a Italia, a los Alpes, también viajó a Asia Menor,
se va desarrollando como un científico explorador y aparece la oportunidad de viajar a Chile, que en esa época era un país completamente desconocido. Diego, antes de que lleguemos a Chile, quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo era hacer ciencia en el siglo XIX, porque Claudio Gay, digamos, de hecho tú lo mencionas también por ahí a la pasada, Sí. que los métodos de observación Sí. eran... Sí. se hacía de otra forma, ¿no? De otra forma, yo creo que hay principalmente dos diferencias en comparación con hoy en día. En esta época habían especialidades, pero la ciencia no estaba tan ultra especializada como hoy. Entonces podíamos encontrar que una sola persona tuviera capacidades y una formación científica en diversas disciplinas. Zoología, botánica, mineralogía. O sea, Claudio Gay, de hecho, Era un sabio. era un sabio como, claro, era una persona que había estudiado las ciencias naturales. Claro. ¿no? Eso es algo que no sucede hoy en día. Como hoy en día la tendencia es... Me metí a estudiar física y muy pronto ya estoy ultra especializado en física y sé muy poco de biología y de lo demás, e incluso sé muy poco de las demás subramas de la Claro. física. Te pasa un poco eso. Entonces esa yo creo que es una gran diferencia. Otra gran diferencia es el tema de la teoría de la evolución, ¿no? Él está en otro paradigma científico que es el que conocemos hoy en día, que es, yo diría que él lo llamaría el paradigma lineano, ¿no? Que es que ahí cuando lean el libro les va a llamar la atención probablemente que hay cosas muy científicas como en la exactitud, en las descripciones y todo eso, pero también hay como cosas como más teogónicas, por así decirlo. como aparece de- la divina providencia. Tal cual, aparece la cosmovisión, así como él nos muestra la cosmovisión de los mapuches, aparece su propia Sí, cosmovisión claro. muy fuerte también, ¿no? Entonces, es un científico, claro, de partida católico, la Biblia no había sido invalidada todavía en esa época, y Linneo, de hecho, que es el gran clasificador de esa época, que inventó un sistema bastante simple para clasificar toda la diversidad de especies vegetales, era una persona y creo que lo dice textualmente, ¿no? Como que estamos estudiando los frutos de la creación divina, todas estas cosas las creó Dios y yo estoy descubriendo el idioma para poder leer todo esto de manera ordenada, ¿no? El Claro. sistema de clasificación de Linneo es un sistema que te permite ordenar todas las plantas en un todo coherente, ¿no? Y eso era una especie como de descubrimiento de... Mira, lo voy a decir de otra manera. La inteligencia humana descubre la inteligencia de Dios. Claro, que Como- se va revelando a través que de la se va naturaleza. revelando y van apareciendo las reglas, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Él está muy en eso, como todavía. Y el... Bueno, y la idea de civilización también. Claro, eso funciona más para el tema de los seres humanos, ¿no? Claro. Claro, podríamos decir que él es lineano en lo científico de las ciencias naturales y el paradigma de la civilización que no tiene autor. Hay que decirlo, es como una cuestión, es como una ideología Claro. muy, muy abarcadora y que todavía existe, creo yo. Es lo que rige sus interpretaciones de los seres Esta humanos. idea de que el otro siempre es el bárbaro, ¿no? Claro. Pero con pequeños, sí, o sea, sin duda Claudio Gay cree que la sociedad europea es superior a las demás y que la humanidad va a tender hacia allá, hacia como a un orden más racional de la sociedad, Claro. a un uso más racional de los recursos, a una especie de salvación en la educación, ¿no? Como si enseñamos los conocimientos verdaderos, la gente se va a salvar sola, ¿no? Como es una manera un poco ingenua también de verlo después de lo que vimos con la Segunda Guerra Mundial, Claro. con la Segunda Guerra Mundial y la Primera y la... Aunque Gay también hace estos matices, ¿no? Cuando describe a los mapuches, eso es súper interesante. Eso te iba a decir, que ahí, claro, que es una ideología, pero que en realidad uno empieza a leer y está lleno de reflexiones de él que de algún modo van en contra de esta misma ideología, creo yo. Exacto. Que es lo que llamaríamos en antropología el relativismo cultural, ¿no? Como de hacer el esfuerzo en el fondo hay dos alternativas. Una persona tiene un comportamiento distinto. O me parece estúpido y bárbaro, y dice, no se comporta como yo porque en realidad no ha sido civilizado, o bien hacemos el esfuerzo de entender qué es lo que está haciendo. Claro. Y en ese sentido yo creo que Claudio Gay es un antropólogo. O sea, aunque no haya tenido educación antropológica ni nada de eso, pero sí él hace un esfuerzo de ver de las cosas que tal vez te pueden parecer absurdas que hacen las otras sociedades tienen significado y muchas veces significados muy profundos. Exacto. Y ricos y valiosos y bueno. O sea, cada de hecho, en el registro, como vamos a ir viendo a lo largo del programa, el registro que él hace de los mapuches tiene muchas reflexiones respecto a, digamos, a los valores morales, a la forma de vida de los mapuches, que claro, si hubiese sido una mentalidad más cerrada, ¿no? Diría, se hubiese quedado en el juicio, el mapuche es borracho, es perezoso, Claro. y en realidad no. No hubiera escrito un libro de 300 páginas. Exacto. O sea, él describió más, él dejó unos folletos, escribió en folletos, son casi 600 folletitos, Claro. ¿no? Yo
creo lo mismo que tú, o sea, una persona que no respeta o que... Para mí la curiosidad y el interés por el otro también es una forma de respeto. Exacto. ¿no? O sea, aquí, este libro habla, hay una empatía del investigador respecto a las culturas que está investigando. Yo el otro día hablaba con un amigo mapuche que va a ser el lanzador, vamos a hacer el lanzamiento en Temuco el 5 de septiembre. Y él, que él es mapuche historiador y él vivió en Dinamarca, y de hecho yo lo conocí en Francia cuando yo vivía allá, y él me hacía el comentario de que esta cuestión decía, a mí me pasaba lo mismo cuando estaba en Dinamarca. Hay cosas de los daneses que me gustaban mucho y otras cosas que me parecían insoportables, ¿no? Y decía, no es una cuestión de la cultura occidental decimonónica, es una cuestión del ser humano, esto claro. de que hay cosas que te atraen, cosas que no te atraen, en fin. Así que un libro muy humano. Sí. Es muy humano, sí. Bueno, ¿y cómo Claudio Gay llega a Chile? Y empieza a hacer investigaciones, que era la segunda parte. Claro. Él le ve la oportunidad a través de un señor llamado Pedro Chapuy, que dicen que era periodista, pero siempre había una cosa como media... Esos personajes de la historia y que de hecho en el libro hay varios, ¿no? Porque Gay cita a su informante y todo eso. Ahí con este señor ve la posibilidad de llegar a hacer clases al Liceo de Santiago. Claro. Y ahí, de hecho, volviendo al tema de la diversidad de conocimientos, creo que las clases que hace son de matemáticas, imagínate. O sea... Claro. Bueno, más adelante vamos a ver que también escribió un libro de historia. Sí. Sí, claro, era un intelectual total. Y este proyecto del liceo se cae al año, ¿no? Podríamos decir que el Claudio Gay se queda sin pega, pero ya antes hay cartas donde él propone la idea de hacer una descripción del país, ¿no? Claro. De que algo que se hacía en esa época. O sea, América acababa de ser independiente, los españoles estaban fuera. Se habían abierto las fronteras. Y se habían abierto las fronteras a otros europeos, y principalmente naturalistas y sabios, ¿no? Que querían, por lo que tú decías recién al comienzo, ¿no? Como el Museo Natural y otras instituciones estaban también muy ávidas de descubrir el mundo, ¿no? Entonces una manera de descubrir el mundo era mandar a naturalistas, claro, para que mandaran de vuelta. Y en algún momento para Francia se vuelve prioritario catalogar la flora y fauna de Chile y de Perú. Sí, eso aparece en una carta que está ahí publicada por Estuardo Ortiz. Sí, pues eran zonas... lo que pasa es que Humboldt es como el primer gran referente, claro, de los viajes y de las descripciones y el viaje más importante que hizo Humboldt fue en América. Y él recorrió México, Colombia, Venezuela, toda la zona más tropical de América. Incluso él miraba como con cierto desdén las zonas del sur. ¿En serio? Como decía, sí, porque hay menos agua, hay menos calor, hay menos vida, digamos, ¿no? El paisaje que él retrata de Colombia, del Orinoco, de esa zona, es de, claro, la exuberancia total. O sea, el Valle Central es una cuestión, son ramitas, ¿cachai? Son arbustos para Humboldt. Claro. Entonces, claro, hay una especie como... Y ahí, pero Humboldt Humboldt está en América en 1800, ¿ok? Y creo que llega en 1700 y tanto, claro, o sea, fines del siglo XVIII. Y esta carta es de 1820 y tanto, o sea, 20 y tantos años después ya las investigaciones científicas... Ya había ocurrido todo el periodo revolucionario, ¿no? La independencia... Claro, además, claro, sí. Está eso también, sí. Y había, claro, un interés por parte de las naciones americanas de que llegaran expertos también a describir, o sea, ¿no? Claro, o sea, existe esta necesidad, ¿no? De que vengan los sabios a transmitir el conocimiento en los colegios, claro, a hacer las investigaciones. A transmitir y a producir también. Claro. Y a encontrar, o sea, por ejemplo, los mapas, ¿no? Como volviendo, ¿por qué al Estado le interesaría que Claudio Gay viniera a descubrir plantas y animales? No es por amor a las plantas y los animales, claro, es porque de esas plantas pueden haber algunas que son útiles para comerciar, pueden haber propiedades medicinales. Sí, en el libro, de hecho, tú haces el comentario de que, en fondo, la clase dirigente del Valle Central no tenía mucho conocimiento de lo que había en su territorio. No, nada. De hecho, y esto todos los viajeros naturalistas lo hacen así, cuando quieren saber algo de tal lugar van donde los campesinos, donde los indígenas a preguntarles, ¿no? Claro. De hecho, hasta hoy el tema de los negocios farmacéuticos y todo eso, como que muchas veces la farmacia lo primero que hacen es ir a ver al chamán, ¿no? Al chamán en el Amazonas para ver cuáles son las plantas y sus, claro, propiedades y todo eso, y a partir de eso después ellos lo procesan, lo sintetizan y lo venden como remedio. Pero en fin, que son técnicas que siempre se han usado. Claudio Gay también lo mismo. Obvio. O sea, como soy botánico, bueno, voy a hablar con las personas dedicadas a los jardines,
Vamos a escuchar la segunda canción esta mañana. Escuchemos Diego. música. Gracias. Vamos a escuchar a un rapero que viene del sur. Él es Don Chicha y esta canción se llama Los Chanchos Cochicochi. Y los chanchos en el trigo, conflictos, estos años en el poñi, monstruitos, estos puercos, no conocen cercos, golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan, son siempre los primeros, trillando la vena, paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa, vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cuchi, 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 pintado de barro, cuchi, 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 en busca del grano, cuchi, 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 cuchi. Garabato, garabato es una letra vocal que describe tus andanzas y todo tu historial. Es el signo de anarquía que llevas como collar y un alambre llevas puesto de tanto gozar. El terruño de tu prójimo haces un trabajo sucio, ya sea una chancha negra o sea un barraco ruso, y ya no hay juicio de tanto perjuicio. Casuso descendiente de todo el oficio, o la jabalita cuifi, el más bravo, salvaje por montañas se desplaza más que fiero, con colmillos de acero, sucumbiendo bala y escapando de los perros. Corre por ser libre, por su vida y por no tener chiquero. Chanchos recorren, se quieren y se pierden, así como pololos. No lo busques tanto que estos siempre llegan solos. Y si pasado 3 días no regresa su chanchilla, tela por perdida que ha caído en la parrilla. La avaricia se arrebata, se desata de todos esos cerdos que caminan con 2 patas en busca del petróleo, el oro. Y para qué hablar de plata, el dinero es su Dios y es así que la rescatan. La avaricia se arrebata, se desata de todos esos cerdos que caminan con 2 patas en busca del petróleo, el oro. Y para qué hablar de plata, el dinero es su Dios y es así que la rescatan. El mundo está lleno de cerdos y la alcancía está llena de euros. En fin, afilado está el cuchillo pachilito de este día. Le apunta al corazón, pum, pum, matar y mente fría. Disculpen los veganos, pero esto se ha hecho siempre acá por estos lados. Y sabios de distintas culturas que vinculan al mal, pero yo creo que tu sabor carnal no sabe nada de mal. Cochino, cojino, capón, cochor, y el bajativo un vino cabernet sauvignon. Para colesterol, bailón, jaspiado, cinchón. Quien tuviera tus orejas para escuchar mejor, omnívoro pariente de aquel roedor. Los chanchos en el trigo, conflictos, estos años en el pony, monstruitos, estos puercos, no conocen cercos, golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan, son siempre los primeros, trillando la vena, paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa, vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cuchi, 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 pintado de barro, cuchi, 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 en busca del grano, cuchi, 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 guau. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública.
Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña el antropólogo Diego Milos, quien es el traductor y editor de Usos y Costumbres de los Araucanos, libro de Claudio Gay que acaba de ser publicado luego de 145 años, 150 años de estar perdido por ahí en algún archivo de Francia. Diego rescató este libro y lo acaban de lanzar por el sello Taurus, que es uno de los sellos de Random House. Lo pueden encontrar en megustaleer.cl y bueno, probablemente en todas las librerías y bibliotecas del país va a estar prontamente. Diego, te quería preguntar, ¿en qué momento de su vida Claudio Gay escribe este libro? Lo escribe hacia el final de su vida, pero o lo empieza a redactar hacia el final de su vida, pero él empieza a interesarse por los mapuches, bueno, ya desde en el mismo cuaderno de viaje, cuando él viaja a los 28 años, viene a Chile, ¿no? Él dice que está estudiando y está leyendo un libro que no me acuerdo cuál es, Sociedades Antiguas, creo que se llama, de no sé quién, para poder tener herramientas para poder visitar a los mapuches y poder conocer un poco. Entonces él tiene el interés por el tema indígena desde muy joven, ¿no? Bueno, él viaja a Perú también, ahí tú dices Sí. que hace alguna entrevista a pueblo originario. Claro, no, ahí él entrevista a O'Higgins y a otros líderes de la independencia, pero también aprovecha de ver a los indígenas del Perú. Claro. Y queda muy impresionado, y también los monumentos incas, ¿no? Como que eso también lo marca muy fuertemente. Hay que decir que el tema de los indígenas y de los habitantes de América previo a la llegada de los españoles era un tema que fascinaba igual a la élite culta europea, ¿no? Como que era un tema, no era un tema de disciplina de estudio todavía, como podría ser la antropología. La antropología es una disciplina que aparece como que aparece en el siglo XX y se consolida a mediados del siglo XX, creo yo. Ahora estamos a comienzos de 1828, estamos a comienzos del siglo XIX. Entonces, y ahí el año 32 va a Valdivia y toma muchos apuntes sobre los mapuches, y de hecho escribe un relato bien entretenido de un funeral que él le tocó asistir. Claro. Hay que decir que los funerales de los mapuches son muy distintos a los nuestros, son largos, son grandes fiestas. 1500 personas creo que era lo que describía Sí, él. pues, ni más ni menos, ¿no? Y varios días. Varios días, sí. De tristeza y alegría, como dice él, ¿no? Como que son fiestas donde se llora al muerto, pero también se baila, se conversa, etcétera. Son ritos muy distintos a los nuestros. Perdón. No, estábamos hablando de en qué periodo de su día había escrito. Luego él vuelve a viajar pero por el lado del Biobío, o sea, zona de la frontera propiamente tal, el 38, y luego el año 1863. Entonces la pregunta, ¿cuándo empieza a escribir el libro? Bueno, desde el momento mismo en que él escribe en su cuaderno los mapuches de Valdivia son... Entonces, pero claro, la redacción del libro él la empieza ya viejo, yo creo que en 1869, ¿no? Por eso serían 150 años desde la muerte de Gay, pero serían, 145 desde la muerte de Gay, pero serían tal vez 150 desde que empezó a escribir el libro, a redactarlo ya como libro. Hay algo que me llama la atención que aparece en la introducción que tú haces, de que en el fondo a ti te tocó ordenar el libro, porque no estaba definido cuántos capítulos habían, por dónde empezaba. Sí, me tocó ordenar los capítulos, más que el libro. El comienzo y el final de cada capítulo, eso viene dado. Claro, ¿no? Eso ya está. Claro, me tocó hacer como eso es interesante, preguntarse por el trabajo del editor cuando el autor ya no está, digamos, como que son cosas... Es complejo. Es complejo. Porque tú tienes que tomar decisiones, ponerte en el lugar del autor. Totalmente, sí. Y es un autor que nació en 1800, entonces tenés que ponerte en el lugar de una persona que es muy distinta a tu época. Yo tengo la sensación de que el libro quedó lo más parecido a lo que Claudio Gay hubiera querido publicar. Claro. Es una cuestión más personal mía, eso creo yo, así traté de hacerlo, ¿no? Porque me han preguntado, por ejemplo, porque Claudio Gay hizo un léxico también, tenía unos cuestionarios y todo eso. Todo eso es material de trabajo para él, no es el libro, claro. ¿te fijas? Entonces,
me pareció que no era necesario publicarlo en esta oportunidad. Pueden venir después una edición más académica con todo el corpus de usos y costumbres de los araucanos, donde hay cuestionarios, donde hay un léxico, donde hay un montón de otros elementos como que están dispersos en los archivos de Claudio Gay que tienen que ver con el tema mapuche y que pueden ser súper interesantes. Claro. Pero creo que el libro me tocó ordenarlo, los capítulos. Lo dividí en 5 secciones y cada capítulo le puse intertítulos un poco para facilitar la lectura. Claro. No sé qué te pareció eso, yo creo que... No, me parece que está impecable. Y eso, ese fue más o menos el trabajo. Claro. Oye, hay algo que también te quería preguntar, era acerca de una observación que tú haces acerca de las descripciones que ella hace sobre las lenguas indígenas y su imbricación con el español. Ay, sí. Que a mí, como soy editor, obviamente me interesa mucho el lenguaje y me llamó mucho la atención esas observaciones que... La de eufonías, por ejemplo. Ya. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Voy a agarrarlo desde un poquito más amplio. Hay comentarios que me han llegado de gente... me dicen, es impresionante cómo hay cuestiones de los mapuches que están muy presentes en la cultura chilena en general. Exacto. No solamente palabras, sino que actitudes, maneras de establecer relaciones, etcétera. Y también hay otras cosas que han completamente desaparecido de nuestra sociedad. O sea, como que hay un traspaso cultural evidente de los mapuches hacia nosotros, aunque no lo hayamos visto bien, creo yo. Hay una implicación ahí. Sí, pero por todos lados. O sea, es cuestión de ponerle atención y lo que pasa es que la gente no conoce a los mapuches, entonces no saben que hay muchas costumbres y cuestiones que son muy chilenas y que vienen de allá. Claro. Pero hay palabras, o sea, hay en el mismo libro se habla de la sopaipilla. Yo no sé cuánta gente sabía que la sopaipilla era una palabra que venía, o tal vez venga del norte, pasó por los mapuches y después llegó hacia nosotros. No conozco bien la historia de la palabra, de hecho yo creo que hablamos el castellano con los sonidos del mapudungun. Por eso digamos el español chileno, el castellano chileno es tan particular, ¿no? Sí, porque tiene... Siempre se habla de que hablamos mal, pero en realidad no, es una variedad súper distinta. Yo tengo esa... Claro, sí. Yo también creo... De hecho, hay una cosa que me llamó mucho la atención en el capítulo de lengua de Claudio Gay, de que hay cosas que, como por ejemplo, acortar las frases... Eso, su primer letra o sílaba. Que son, desde nuestro punto de vista, son errores del lenguaje en el contexto de la oratoria mapuche, son figuras de estilo valoradas. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me llaman mucho la atención. Y también lo otro que te dije, ¿no? Como cosas de la cultura chilena, y bueno, hay muchas palabras también, como chape, por ejemplo, una palabra del mapudungún, o expresiones del negro curiche, curi significa negro, che significa hombre, como claro. que hay muchas que ocupamos nosotros en la ciudad y te vaya al campo y hay más aún, ¿no? Como claro. Es una cuestión que, claro, que efectivamente está más en el habla popular. Sí. Claro, de pronto, de tan presentes que están, nosotros nos hacemos la reflexión de dónde vienen, ¿no? Claro. O esta cuestión que nosotros tenemos de no pluralizar, nos comemos la S. La S. ¿no? Claro. La pluralización en el mapudungún es con una partícula que es pu. Entonces, claro. No hay, en fin, hay un montón de diferencias que hay que empezar a ver qué puede ser herencia o qué es casualidad, pero hay varias similitudes, sin claro. duda. Sí. Lo otro es por el primer capítulo, que se llama La fisionomía de los mapuches. Uh-huh. ¿Qué dice Claudio Gay acerca de la fisionomía de los mapuches? ¿Y cuál es la principal dificultad que tuvo para determinar la fisionomía de este pueblo? Porque él parte hablando de una dificultad que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora, de la imbricación del lenguaje, pero que no es solo con el lenguaje. No, claro. Es también... Es súper buena tu pregunta, porque la fisionomía es tratar de describir sus rasgos físicos y él describe lo que ve, pero él, claro, efectivamente se enfrenta a un problema y él dice, es muy difícil que lleguemos a encontrar a un indio puro o reche, como le dicen, ¿no? Como que la palabra reche, tal vez tenemos un minuto para explicar qué significa, pero... Dale. Es muy... es que nos va a llevar a otro tema. Entonces, no, reche significa hombre verdadero y es la palabra que tiene que ver con la identidad, ¿no? Cuando en el siglo XVI llegaron los españoles y les preguntaban, bueno, ¿ustedes quiénes son? La respuesta era reche, somos hombres de verdad, ¿no? Pues eso no es un etnónimo, ¿no? Es una respuesta a una pregunta, ¿no? Y en general los nombres de los grupos étnicos vienen siempre de eso, ¿no? Y la palabra que más se usaba era reche, y después por el siglo XVIII, ya cuando la tierra empieza a ser una cuestión, y sobre todo el siglo XIX, donde la tierra empieza a estar en crisis, empieza a aparecer la expresión mapuche, ¿no? Y esa asociada a una cierta conciencia, ¿cierto? De que tenemos un territorio y ese territorio está en peligro, lo podemos perder. Y una vez que ya está perdido, se consolida aún más el tema del nombre mapuche para llamarnos a nosotros como sociedad.
Con esto no quiero decir que antes del siglo XIX no existieran los mapuches. Hay gente que lo ha interpretado así, Claro. eso es un error, y me parece que es un error un poco malintencionado, ¿no? Bastante malintencionado. Sí, los nombres pasan, las sociedades quedan. Claro. Y puede que en 10 años más los chilenos nos llamemos de otra manera, y bueno, tú me preguntabas, no sé, por mi apellido, yo te decía, cuando chico, yo me decían que mi apellido era yugoslavo y ahora resulta que es croata, ¿no? Como, quiero decir, Claro. como ahí tenemos el ejemplo de una sociedad que cambió de nombre, pero la sociedad, nadie te va a decir que los croatas de hoy no son. Que ya no- que no existen, claro. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema de la fisionomía. La dificultad de encontrar el mapuche puro, ¿por qué? qué? Porque desde muy antiguo han habido intercambios con los españoles y ha habido muchísimo mestizaje y es entretenido porque hoy en día hay intelectuales mapuches y no solamente mapuches que dicen, oye, hay estudios genéticos que dicen que hay un alto porcentaje de genes que vienen del mapudungún en la población chilena. Exacto. Y eso sería una prueba de que somos súper mestizos y bueno, en fin, de que hay una herencia indígena, pero también se puede decir lo contrario. Si uno hiciera un estudio genético del lado de la población mapuche, también encontraríamos muchos rasgos genes europeos, claro. Y la conclusión que podemos sacar de eso, que es bien interesante, es que la cultura, la identidad, la cohesión social, la voluntad de un pueblo, qué sé yo, existir o dialogar o lo que sea, no tiene que ver con la genética. Tiene que ver con otras cosas, con la cultura. Claro, y en este caso, una de las explicaciones eran estos chilenos que se iban a vivir con los mapuches, ¿no? Eso es una, pero también, bueno, como en toda guerra... Estaban, bueno, los malones, donde... Los malones los raptos. y la guerra implica rapto. Claro. La guerra es robo de territorio y también de personas en esta época. Exacto. ¿No? Y obviamente cuando raptan mujeres de un lado y de otro hay mestizaje. O sea, muchos, de hecho lo dice Claudio Gay, los caciques muchas veces se casaban con las mujeres españolas y convivían con las demás mujeres. Pero es interesante esta idea de que nuestra sangre está súper mezclada, tanto por el lado de los chilenos como por el lado de los mapuches. Sí. Incluso por ahí hay una historia que aparece de un pueblo mítico de mapuches rudos de ojos azules, pero que no Claudio Gay dice que él no la puede comprobar. No la puede comprobar, pero todavía existe. O sea, hay mapuches que tienen rasgos... Claro. O sea, son mezclas, ¿no? Como que, claro, tienen rasgos indígenas y tienen los ojos azules de repente. Esa cuestión se ve y al parecer, por lo que dice Claudio Gay, también existía en el siglo XIX y que seguramente existía de antes. Lo otro que desmiente Claudio Gay es el tema de los gigantes del sur. Claro. Sí. Que él dice que son huesos de mastodonte. De mastodonte, claro, sí. Son divertidas. Esas fuentes las cita Claudio Gay, yo puse unas notas al final. Son fuentes súper antiguas del siglo XVII, que eran los primeros viajeros... No tenían derecho hay que decirlo, no tenían derecho a viajeros holandeses e ingleses que veían desde lejos nomás las poblaciones, a los seres humanos. Claro. No podían, ¿cómo se dice? Atracar en tierra. En tierra, claro. Entonces, obviamente tenían observaciones muy imprecisas. Claro. Y otra cosa que quisiera que nos contaras es esta descripción que Gay hace de la inteligencia de los mapuches. Sí. No me cabe la menor duda como de eso, pero claro, él dice que tienen, y dice otra cosa que es divertida, que dice que los mapuches creen que los españoles son muy tontos. Como un poco que hay algo, volviendo al tema del ser humano, ¿no? Como de los españoles probablemente, o incluso muchos chilenos hasta el día de hoy lamentablemente dicen, no, estos indios son tontos, qué sé yo. Escoba también, ¿no? Como desde el punto de vista mapuche, ellos no pueden entender una serie de cuestiones que a ellos les parecen ridículas. Claro. Hay una frase súper famosa de un cacique que le dice a un gobernador, y el gobernador le dice, oye, pero tienes que someterte al rey. El rey es un hombre muy, muy poderoso, ¿no? Claro. Te conviene tenerlo. Y el mapuche le pregunta, bueno, ¿y cuántas mujeres tiene? Y dice, no, tiene una. Ah, pero ¿cómo quieres que yo me someta a un miserable monógamo? Claro. Yo tengo 20, digamos. Claro. En la época en que la poligamia era una práctica muy, muy frecuente. Sí, para volver a la inteligencia mapuche, claro, son inteligentes, sin duda, por lo menos los que yo conozco también, ¿no? Pero es un poco como para luchar contra este prejuicio, ¿no? Y de decir, tienen... Eso es interesante porque no los subestima. Y eso a mí me gusta mucho del libro. No, pero a mí me parece súper interesante. Déjame leerte una cita que está en el libro, ¿no? Que dice, en las escuelas, esto está hablando Claudio Gay, según lo que me contó el padre Victorino Palavicino, había niños que en poco tiempo aprendieron a leer, escribir y contar, y mucho mejor que los hijos de la raza blanca. En los colegios fundados por el gobierno,
colonial para los hijos de caciques y ulmenes, un grupo de colegiales aprobó con distinción en los exámenes de latín y filosofía escolástica, de manera que varios de ellos entraron satisfactoriamente a órdenes regulares o seculares. Sí. O sea, a eso voy, ¿no? Como, digamos, en el Sí. conocimiento de la civilización, el mapuche no es inferior en sus capacidades. Yo creo, y esto vale para el siglo XIX y para hoy, somos todos homo sapiens sapiens. Claro. Y punto. No sé si hay que darle mucha más vuelta, ¿no? Como... no creo que la estupidez o la inteligencia estén asociadas a una cuestión... A factores como- raciales. A factores raciales, ¿no? Ahora puede que haya gente más inteligente. Yo creo que se debe a otro tipo de cosas, a tu capacidad de disciplina, tu curiosidad. Vaya uno a saber por qué los niños mapuche eran más inteligentes que los niños chilenos en esta época, ¿no? Claro. No aporta mucho más. Pero por ahí creo que más adelante dice... Los mapuches tienen muchas facilidades para aprender los conocimientos nuestros, pero una vez que regresan a su vida, Se le olvida. les olvida y vuelven a vivir una vida que para ellos es mucho mejor, ¿no? Claro. Como mucho más entretenida, mucho más Es rica. interesante ese contrapunto que hace Claudio Gay, ¿no? Como entre esta vida de necesidades que les querían imponer los españoles, ¿no? Versus esta otra vida que era una vida absolutamente dedicada como a la contemplación, Claro. a, bueno, prepararse para la guerra porque es Sí, un po. pueblo guerrerro. Sí, po. A la no previsión. A la no previsión, eso también era muy interesante, como que el mapuche podía vivir con lo que le daba la tierra. Sí. Decía, tienen inmensos campos de manzana, hacen sidra, pero se la toman toda y también se la toman toda porque son muy generosos. Y Sí. es algo que también destaca Claudio Gay como esta generosidad que tenían los mapuches entre ellos, ¿no? De si tenemos algo lo compartimos con... Eso es extraordinario, sí. Sí, son muy comunitarios. Retomando lo que dijiste, creo que es súper importante para comparar con... El mapuche pobre es una cuestión muy nueva. Claro. Las estadísticas lo dicen, ¿no? Como que hay una gran correlación entre pobreza y población mapuche y... Bueno, qué sé yo. bueno, ese es el discurso, ¿no? Para tratar de Sí. seguir interviniendo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que hay que decir ahí. O sea, una es muy reciente esa pobreza. Tú miras, va al siglo XIX, es una sociedad opulenta donde hay mucha más riqueza, y va al siglo XVIII, es mejor aún todavía. Y tú vas al siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, también hay abundancia, ¿no? Entonces, claro, si hay abundancia, hay ocio. Si hay ocio, hay conversación. Si hay conversación y abundancia, bueno, hay compartir chicha o lo que tengamos, Claro. ¿no? Claudio Gay describe, por ejemplo, esto cuando tú vas a ver a un mapuche, ¿no? O amigos, y vas pasando por esta ruca y tienes que esperar media hora, ¿no? Que llegue Claro. el jefe Sí. y se empiezan a contar cómo está tu familia, Sí, y es una conversación... Se dan el tiempo. Se dan el tiempo, exacto. Porque que- lo tienen. Exacto, que es un tesoro, ¿no? Tener tiempo en esta sociedad que vivimos nosotros, donde el tiempo... Es súper clase. paradójica en nuestra sociedad porque es súper abundante en términos de objetos, pero no hay tiempo y no hay ni siquiera la posibilidad de disfrutarlos, ¿no? Exacto. Ahí la antropología yo creo que hizo un aporte que fue como de medir la riqueza y el éxito de las sociedades, no en función de la cantidad de cosas que producen, sino en la capacidad de satisfacer los deseos que tienen. Claro. Entonces, si tú vives en una sociedad donde la riqueza son las vacas, las llamas, las cosas que están en el bosque, la poesía y todo eso, La oratoria, y todo eso, que era... y todo eso lo puedes satisfacer con cierta facilidad. Estamos en una sociedad, digámoslo, más civilizada, podríamos decir, Claro. ¿no? Como, o más mientras hecho, que si vivimos en una sociedad que produce enormemente de muchos bienes de todo te tipo y nadie produce tiene la ese- plata suficiente claro. para comprarlo y vivimos todos insatisfechos por eso, no sé, como que esas reflexiones son importantes. Sí, de hecho, por eso creo que es muy necesario que todos los chilenos leamos este libro, tiene que estar en las escuelas también para hacer el contrapunto respecto a esta sociedad de las necesidades en las que vivimos, Claro. y que el mapuche tenía súper resuelto, ¿no? Necesidades restringidas y vivía en abundancia. Vivían... allá se nos acaba el tiempo, ha sido una conversación muy, muy buena, pero te tengo que preguntar esto, Por favor, dale. que Gay lo explica en su libro, y es ¿por qué los intentos de evangelización del pueblo mapuche fracasaron sistemáticamente? Creo que también. Porque sí, ahí había un error, yo creo que de los misioneros, que era creer que habían dos hipótesis, ¿no? Como de, una es la del diablo, que los indígenas estaban poseídos por un genio del mal, ¿no? Y Un por lo tanto propio. había que exorcizarlo, o sea, sacarle el diablo de adentro y meterle la verdadera religión. Y esclavizarlos, de paso. Claro, ahí, bueno, depende, porque en general los misioneros en todas las épocas eran mucho más, hay que decirlo, tenían un trato mucho más humano, o por mucho Claro. que estuvieran fanatizados con la idea de convertirlos,
por lo menos tenían un trato, los encomenderos no, digamos. Claro. ¿no? Esa es la primera, el diablo. Y la segunda es creer que, y esto es súper, tal vez más difícil de entender, de que los mapuches están vacíos de cultura. Como que si en la cultura de ellos fuera un espacio como disponible que hay que llenar Claro. con otra cosa, ¿no? Como con Dios, con la Biblia, con la moral, con todo eso. En vez de ver que ellos tienen creencias, que claro, que si es religión o no es religión, no sé, pero tienen una vida espiritual, están llenos están llenos de seres invisibles con los que están conviviendo. Claro. Y eso, claro, no lo lograron ver y también algunos curas tuvieron una estrategia un poco como que creían demasiado en su magia. Por ejemplo, como con el hecho de que si yo voy y les muestro la Biblia, la leo en latín en voz alta y te tiro agua bendita encima, por una especie como de poder de Dios, tú te vas a convertir. Claro. Y esa fue una de las técnicas más usadas. De hecho, bueno, Claudio Gay dice que en Perú a los altos sacerdotes incas no les costó tanto convertirlos, Claro, a diferencia de los mapuches. Eso es súper interesante también. De hecho, él dice, en Chile no hay sacerdotes. En el mundo mapuche no hay sacerdotes. Hay curanderos, hay adivinos, hay otro tipo de funciones, ¿no? Y la vida espiritual también es muy privada, no hacen ceremonias como misas. Claro. Las misas es un espacio, ¿te fijáis? Como, claro, están esos, todas esas cosas que los misioneros no vieron justamente por tal vez creer demasiado en sus verdades. Claro. Diego, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quizás te vuelvo a invitar para que sigamos hablando de este libro maravilloso. Lo voy a recomendar por última vez. Se llama Usos y Costumbres de los Araucanos. De verdad que es una buena forma de conocer a los mapuches, pero también de conocernos a nosotros mismos como chilenos, que tenemos probablemente la mitad del genoma con sangre mapuche, hay que decirlo. Y eso lo pueden buscar en librerías, en la biblioteca, en todas partes. Nuevamente, gracias. No, gracias a ti, fue un placer, de verdad. Muy entretenida la conversa. Quiero agradecer también a Marcos Cornes, que nos acompaña desde los controles. Yo soy Luis Cruz. Los voy a dejar con la última canción. Este es un grande. Es Jorge González, quien hace un cover tremendo de Arauco tiene una pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuerino de pie. Levántate, Manquilén. Se fue Lautaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate, pues, Calfur. Del año 1400 el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctora de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan el pan. Levántate, Pailahuán. Y ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen Chuyán.
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.